con la Mishnah. Aquí nos vamos a empezar con la Mishnah. El que está tratando aquí en esta parte es sobre las puertas improvisadas en esta parte de la Mishnah. Entonces dice, Adelet, Sheba Mukse, Be Hadak, Sheba Peritza, Be Maxalot, Ain, no, Bajem, Era, Im, Ken, Begoim, la puerta que se abre de una casa al patio situado detrás de ella, que típicamente no es una puerta propiamente dicha, sino simplemente una tabla de madera sin bisagras que cierra la entrada, e igualmente hace de espinas, se sellan una brecha y esteras de caña. No se puede cerrar en una abertura con ellos en Shabbat. Eso se considera construir o contemplar un edificio a menos que permanezcan por encima del suelo, incluso cuando estén abiertos. Entonces, la Mishnah nos explica que no se puede cerrar una abertura, con lo siguiente, a menos que se sostenga sobre el suelo. Incluso cuando están abiertas, esto muestra que ya están fijos en la pared, por lo que cerrarlos no es construir. Una puerta a rajba o un katzer en la parte trasera de las casas, haces de espinas que se usan para sellar una brecha en la pared y un colchón de caña. Entonces nos dice ¿qué nos dice la Urlet, Amingeret, Be Maxeret, Agnigeret, Be Cancan, Anige, Bisman, Shechem, Uteulin, Noelim, Aje, Be Shabbat, Be Ein, Sarchin, Lomar, Be Yom Tov. Nos dice en la Gemara la contradicción en una veraita con respecto a una puerta o una estera con un enrejado cancán que se arrastra por el suelo y se usa para cerrar las aberturas. Cuando están atadas y suspendidas en su lugar, uno puede cerrar una apertura con ellos en Shabbat. Y no hace falta decir esto está permitido en un festival. Según la veraita, aparentemente el factor crítico es que se debe estar atados y suspendidos, no que deben estar sostenidos por encima de ¿qué dice ¿qué nos dice? Bueno, la contradicción aquí nos está diciendo en esta veraita que un clé sostenido detrás de un arado que puede servir como puerta se arrastra por el suelo y uno puede cerrar con él en Shabbat y más aún en Yom, si está atado y colgado de la puerta. Entonces, más adelante nos plantea una en contra de Abaye y de Rabá. Dice Amar Abaye, Beshir, Lehem, Sir la Ramar, Beshaya, Lehalem, Sir. Miti, Dale, Anigeret, Marcelet, Anigeret, Ankan, Ajinegera, Bisman, Shekeshe, Uteulin, Begorim, Inares, Afilu, Melo, Nima, Neolim, Bajem, Beilain, Bajem. Metaretz, Lea, Amin, Be, Rabá, Metaretz, Lea, Emin, Abaye, Metaretz, Lea, Emin, O, Sheyesh, Haerzi, O, Seheboim, Mi, Aar, Rabá, Metaretz, Lea, Emin, Que, Shaya, Lajet, Sir, O, Heboim, Mi, Aares. Tanura Banan, Soki, Robin, perdón.
Shebersakhet, Bisman, Kesurim, Uterulin, Noelin, Jabe, Be Shabbat, Bein, Sabit, Loma, Be Yom Tov. Entonces nos dice que Abaya se refiere a que que tienen bisagras, como se consideran puertas adecuadas, cerrarlas, no parece un edificio. Rabal dijo, en la Beraita se refiere incluso a las puertas que alguna vez tuvieron bisagra. Aunque no la tienen, esos tabiques también tienen la forma clara de una puerta y por lo tanto la acción de uno no obtiene la apariencia de un edificio. La Gemara plantea una objeción en la otra Beraita con respecto a una puerta o una estera o una celosia que se arrastra por el suelo cuando están atadas y suspendidas en su lugar y se mantienen sobre el suelo, incluso por tan poco un pelo, se puede cerrar una abertura con él. Sin embargo, no se plantea de esta manera. Uno puede cerrar una abertura con ellos. Claramente, estas puertas también deben elevarse por encima del suelo. Entonces la Gemara nos dice que Abaye reconcilia la objeción de acuerdo con su razonamiento y Rabá reconcilia la objeción de acuerdo con su razonamiento. Abaye reconcilia la objeción de razonamiento agregando la Beraita debe de uno por encima del suelo. Rabá también reconcilia la objeción de le teniendo una bisagra o de lo contrario están sostenidos por encima del suelo. Y los Jajamín enseñan que con respecto a las ramas de arbustos, los espinosos o haces de madera que se dispusieron de manera que se hiciera una brecha en un patio cuando están atados y suspendidos en su lugar, se puede cerrar una abertura con ellos en Shabbat y no hace falta decir que eso está permitido en un festival. Entonces, la explicación que nos da Abaye en la Beraita, la puerta o colchón tiene un pasador de bisagra e incluso se arrastra por el suelo. Claramente esta puerta, por lo que no parece un edificio. La segunda resolución de Rabá nos dice que esta Beraita, una vez que tuvo un pasador de bisagra, incluso si ya no tiene uno, hay un heker de que era una puerta. Y la opinión de ellos dos, o la contradicción de ambos, en esta Beraita es que si una puerta, un colchón o un cancán, según Rab Hananel, tiene un pasador de bisagra y se arrastra por el suelo, uno puede cerrar con él. Solo esto si está atado y suspendido sobre el suelo, incluso si el ancho de un cabello. Si no, puede que no. Entonces, según el texto, en esta Beraita, como vemos en la Mishnah, por lo que no está claro cuál es la pregunta. Entonces podrían haber respondido que esta Beraita se contradice. La Reisha dice que se arrastra el terreno. Y aquí nos plantea una respuesta, según Abaye, dice que tiene un pasador la bisagra o estar suspendido sobre el suelo. Y la respuesta de Rabá dice que debe haber tenido una vez un pasador de bisagra o estar suspendido sobre el suelo. Entonces esta Beraita nos dice que si reparan las ramas de arbustos espinosos o haces de madera para cerrar una brecha de un hatzer, si están atados y suspendidos, uno puede cerrar con ellos en Shabbat y no hay necesidad de decir que está permitido en Yom Tov. Aquí nos dice Rav Hanina. Tani Rabbi Hanina Leder Amena Be Hanigeret Ein Noin Ba Ki Damin Del Alemana Ika Lamir de Bar Sifa Beika Damir Delit Leir Hashma. Dice que Rav Haya está enseñando en esta Beraita que si una puerta viuda que arrastra por el suelo, uno no puede cerrar una abertura con ella. La Gemara pregunta, ¿cuáles son las circunstancias de una puerta viuda? Algunos dicen que se refiere a una puerta construida a partir de una sola tabla, que no parece una puerta, y otros dicen que es una puerta que no tiene alfeixar interior. Geonim
o que toca el suelo cuando está cerrada. Nos dice Rab Yehuda, dice, Amar Rab Yehuda, aquí vamos, Amar Rab Yehuda, Kai Medudeta Mima Ela Lemata, Sheri Mimata Lema Asir, Beken, Beken, Bellita, Beken, Kidra, Beken, Puria, Beken, Habita. Entonces Rab Yehuda dice que cuando se arregla una pila de caña para un fuego en un festival, si los troncos están dispuestos de arriba abajo, es decir, que los troncos superiores suspenden temporalmente en el aire, mientras los troncos inferiores se insertan debajo de ellos, está permitido. Sin embargo, la madera se coloca debajo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón, está prohibido, ya que la disposición de la madera es regular en una forma de construcción. Y esto mismo aplica a los huevos que se van a colocar en pila, y lo mismo se aplica en un caldero que se va a poner en el fuego por medio de los soportes, y lo mismo se aplica en una cama para colocarla en su marco, y lo mismo se aplica en los barriles dispuestos a una bodega. En todos esos casos, la parte de arriba se suspende temporalmente en el aire, mientras la parte inferior que se inserta abajo. Entonces nos está diciendo que en esta veraita Rab Hilla, que es que si una puerta viuda se arrastra por el suelo, no se puede cerrar con ella. Entonces nos crea una pregunta. ¿Qué es una puerta de viudas o para viudas? Y una de las respuestas nos dice que está hecho para una placa que parece que se apoya sobre la pared. Y la segunda es que no tiene travesaños para solidificarlo. Entonces, según Rab Yehuda, entonces aquí dice, voy a ponerlo acá abajo. Según Rab Yehuda, nos dice que es una pila de leña para una hoguera en Yom Tov. Entonces sostiene la madera que estará en la parte superior, luego coloca debajo de la madera que estará debajo. No se puede construir debajo hacia arriba. Esto es como construir. Y esto mismo aplica para colocar un huevo en una parrilla o en palos sobre las brasas o en una olla sobre y entre los barriles. Y una cama, una piel que se ata a las paredes laterales y barriles uno encima de otro. Entonces, Ad Seduki, Rab perdón, ahora vamos a esta parte de azul. Dice, Amar Lei Awal Saduki Mina Le Rabbi Yehoshua Ben Hanania. Hideka Diketi Beku Toban Kekadek. Amar Lei Shatia Sepil Li Sepihitikra Dikiti Yashar Mimesuka El Bela Mai Tobam Kedekek Keshem Shehadakim Alalu Mejinin El Alpista Kal Tobim Banu Mejinin Aleinu Labar Ajer Tobar Kebalhet Kehadek Shemehadekim Et Aresha Im Behimnam Be Shemakumi Bedushi Bansion Ki Karnet Asim Basel Ufarsuki Amis Nekusa Biku Amin Rabim Bejob. Entonces nos dice aquí
que cierto hereje le dijo una vez al rabino Yehoshua ben Hanania, soy hombre de espinas, ¿por qué dice de ti? Lo mejor de ellos es como una zarza. Miqueas 7:4, lo que indica incluso lo mejor de Israel son simplemente espinas. Él dijo, necio, baja hasta el final del versículo. El más recto es peor que un seto de espinos, una expresión despectiva que significa alabanza. Más bien, ¿cuál es el significado de lo mejor de estos? Como zarza significa que así como estas espinas protegen una brecha de los mejores entre nosotros, protegen alternativamente el mejor de ellos es como un breir hedek. Significa que mueren Mejadequín, las naciones del mundo en Guiná, como se dice, levántate y trilla, oh hija de Sión, porque yo haré que tu cuerno de hierro y tus cascos de bronce, y tú batirás en pedazos Bajadicot. Muchos pueblos consagrarán sus ganancias al Eterno y sus bienes al Eterno de toda la tierra. Miqueas 4:13. Pues, ¿qué nos está diciendo aquí? Que hace Duquín, Rabbi Yoshua, dice que comparan con las espinas Tobán Hedek. Entonces Rabbi Yehoshua dice, no seas tonto, dice, lee hasta el final del verso. Yashar Mesuja. Nuestros atikim nos protegen como una sukkah. Entonces nos plantea una pregunta. ¿Por qué Tobán Hedek? Entonces, dos respuestas. Número uno, al igual que las espinas protegen una brecha, nuestros adikim nos protegen. Y la segunda respuesta es, son mejadek, que quiere decir moler. Gei y ges son intercambiables, esas dos palabras. Beshahim agouim, kumi behutushi, bat sion, ba hadikos, amim rabim. Entonces, ¿qué nos dice la Mishnah? Perdón. Lo vamos a leer. Aquí nos va a hablar sobre la apertura y bloqueo de otro reshut. Entonces nos dice la Mishnah, lo llamó Adam Berishut Hadid Teach Berishut Harabim Berishut Harabim Beyefateach Berishut Hadid Elam Imken Asa Mejisha Beora Asa Tefahim Debre Meir Amru lo Mase Beshuk Shel Patain Shehaya Be Yerushalayim Besheyako Yo Umanihim El Et Amafteach Bajalon Shela Javei Apetak Rabbi Yosef Amar Shuk She Shamarim. Allá nos dice que si una persona no puede permanecer en un dominio privado y abrir una puerta ubicada en el dominio público con una clave, no sea que sin darse cuenta transfiera la clave a un dominio a otro, del mismo modo no se puede estar en un dominio público y abrir una puerta en el dominio privado con una llave, a menos que en este último caso se coloque un tabique de 10 palmos de altura alrededor de la puerta y se para dentro de ella. Esta es la declaración de Rabino Meir. Los Jajamim dicen, hubo un incidente en el mercado de los vendedores de aves del corral en Jerusalén, donde podían engordar las aves de masacre, Rabino Hananel, y que cerraba las puertas de sus tiendas y coloca la llave en la ventana que había terminado la puerta. Estaba a más de 10 palmos del suelo y nadie estaba preocupado por posible violación de alguna prohibición. El rabino Yosef dice que ese lugar era un mercado comerciantes de lana. ¿Cuál es la explicación de Rabbi Meir y de los Jajamim? Dice Rabbi Meir, la explicación es que uno no puede estar en el Reshut Hayid y abrir usando una llave en Reshut Harabim, o estar en Reshut Harabim y abrir el Reshut Hayid, a menos de que en este último caso hizo una mejitza de 10 tefajim de altura alrededor de la puerta y está dentro del muro. Y los Jajamim nos dicen que ocurrió un caso
en el mercado de carniceros en Jerusalén, en el que la gente cerraba y dejaba la llave en la ventana sobre la puerta. Y según Rav Yoshi nos dice que ese mercado de comerciantes era de lana. Nos explica aquí. Entonces, aquí les voy a mostrar unos dibujos. Cuando diga el continente Asia, es con ese. Y Asia veía. No sé si alcanzan a ver los dibujos, es lo que nos está diciendo, lo que estamos hablando ahorita, que dejaban aquí la llave sobre la puerta en Jerusalén. Ese es el candado de aquella puerta. Y tenemos aquí otra puerta y la explicación. Entonces, como vemos, aquí siempre dejaban, aquí arriba dejaban o abajo dejaban las llaves, las personas que iban al mercado. Entonces, nos vamos a la Mishnah, perdón, a la Gemara. ¿Qué nos dice la Gemara? ¿Es la Gemara? No sé. Verabanan Amar Rabbi Meir Reshu Karabim Umadrejo Inehu Kamelik Bemar Rabba Bar Haná Amar Rabbi Yohaná Yerushalayim y Lemale Dalto Teja Nein Alo Bailaila Hayipim Aleja Be Mismu Reshu Karabim Amar Rabba Papa Kan Dome Shek Nibresu Ba Pratsokan Leahak Shekifresu Ba Peratson Rabba Amar Sifa Ata Le Shamar Regina Be Hakim Kamar Beken La llamó Bereisho Ajit Be Jafetat Be Carmelit, Be Yefateat, Berishut, Ajayit. Entonces, ¿qué nos dice la Gemara? Dice que los rabinos citaron en este caso los traficantes de aves del Corral de Jerusalén para refutar la opinión del rabino Meir. Rabino Meir les habló sobre abrir una puerta de un dominio privado, estando en un dominio público, y respondieron un incidente relacionado con un carmelita. Como Rabá Bar Hana dijo, el rabino Yohanan dijo, con respecto a Jerusalén, si no fuera por el hecho de que sus puertas están cerradas por la noche, uno podría ser responsable de la relación de que en Shabbat, porque sus vías tienen la condición del dominio público. Sin embargo, dado que las puertas de Jerusalén suelen estar cerradas, se considera un gran carmelita. Está sujeto a las provisiones rabínicas. Entonces, ¿cómo podría citarse una puerta de mercados de Jerusalén con respecto a la transferencia de objetos entre un dominio público y un dominio privado, que está prohibido por la ley de la Torá? Rav Papa dijo aquí que la declaración de rabino Yohanan en Jerusalén fue considerada un carmelita, porque cuando el periodo antes de que se abrieran las brechas en sus muros, sus puertas no la convirtieron en un dominio público, ya que estaban cerradas, mientras que allí los rabinos de la Mishnah se refieren al tiempo desde que habían brechas en las paredes, por lo tanto adquirió el estatus de dominio público. Rabba dijo en una cláusula de la Mishnah, llegamos a un tema diferente, es decir, la sección final de la Mishnah no está diseñada para contrarrestar la declaración de Rabino Meir con respecto al dominio público, más bien se refiere a las puertas de un jardín con un área mayor de 2 Beit Sea, cuyo estatus legal de un carmelit. En consecuencia, la Mishnah dice lo siguiente, y la Mishnah, de la misma manera, uno no puede
pararse en un dominio privado y abrir una puerta en un carmelite. Ni uno puede pararse en un carmelite y abrir una puerta de dominio privado. ¿Qué nos dice la Gemara? La explicación nos dice que David Meir habla sobre desbloquear en un Reshut Hayib cuando está parado en un Reshut Harabin o viceversa. Entonces nos pregunta, ¿cómo puede un jajamín traer una prueba de carmelits? Entonces Rabá Bar Hana nos dice, si hubiera cerrado con llave las puertas de Jerusalén, por la noche alguien que lo transportaba había sido responsable de llevar Reshur Harabim. Y nos responde, Rab Papa dice, Rabá enseña sobre antes de que se abrieran las brechas de las paredes, la Mishnah discute después de que se cometieron infracciones, entonces Jerusalén era Reshur Harabim. Y la respuesta de Rabá dice que el Seifá habla sobre las puertas de un jardín. Rab Meir dice que de manera similar uno no puede estar en un Reshut Hayib y abrir en Carmelitz o estar en Carmelitz y abrir en Reshut Hayib a menos que en este último caso haya hecho un mejitza de 10 tefajim de altura. Entonces, dice, Elá imken esa mejitza bejuba jebuja azarat tefajim dibrei Rabbi Meir amru lo maseh beshuk shel partaim shehaya berushalayim shehayu noerim umanihin et masea bejalon sheal Jabei apetat Rabbi Yosef Omer Shuk Shel Samarín allá, a menos que coloque un tabique de 10 palmos de altura alrededor de la puerta y se pare dentro de ella, esa es la declaración del rabino Meir. Los rabinos dicen que ocurrió un incidente en un mercado de aves del coral en Jerusalén, ya que cerraban las puertas de sus tiendas y colocaban la llave en la ventana que está sobre la puerta, que tenía más de 10 palmos, y el rabino Yosei dice que ese lugar es un mercado de comerciantes de lana. ¿Qué dicen los jajamín? Dice Tanur Rabanam Piktei Pitjei Shah Harim Hina Bisman Sheyesh Lahem Beit Shahar mi poteak penor el mi bipenim mi bakshu poteak penor el mi bakshu schutz mi kan unikan poteak beno el kan bekan ein lagen la lekan belo lekan asurin kan bekan. Entonces dicen los jajamín que en esta veraita, con respecto a las entradas de las puertas del jardín, se abren con un dominio público. Cuando tienen una puerta en entrada interior, que es el dominio privado, se puede abrir y cerrar ellos desde el dentro. Eso se debe a que el candado, que tiene 4 palmos de ancho y 10 palmos de alto, también constituye un dominio privado. En consecuencia, la llave se puede pasar de la puerta de la entrada a la cerradura. Sin embargo, no pueden abrirse o cerrarse desde afuera, ya que la clave no puede pasar del dominio público al dominio privado de la cerradura. Si la puerta de entrada está en el exterior, se puede abrir y cerrar las puertas desde afuera, ya que una vez más, tanto la cerradura como la puerta de entrada son dominios privados. Sin embargo, no pueden abrirse desde adentro, ya que la llave no puede pasarse del jardín, que es un carmelit, a la cerradura. Si tienen una puerta de entrada desde aquí, desde adentro, y allá,
desde afuera. Se puede abrir y cerrar las puertas aquí y allá. Si no tienen puerta cerrada ni aquí ni allá, está prohibido abrir y cerrar las puertas aquí y allá, ya que no se puede llevar la llave ni en el dominio público ni en el jardín. Seguimos leyendo. Dice, Pekan, Hanuyot, Haptukot, Lejeruk, Rabin, Bisman, Shemahan, Ul, Lemata, Measara, Mevi, Maftea, Bejerem, Shabbat, Humanijo, Beisbuka, Lemahar, Botea, Benoel, Umajerijo, Leishufar, Ubishman, Shehanamar, Ul, Lema, Mesara, Mebi, Mefatea, Meere, Shabbat, Meere, Shabbat, Umanijo, Umal, Lemahar, Potea, Ino, Umasejeri, Limecomo, Liberei, Rabi, Meir. Entonces, del mismo modo que en esta alajá, respecto a las tiendas que se abren al dominio público cuando el candado está a menos de 10 palmos del suelo y del dominio público, en este caso uno no puede traer la llave de la víspera en Shabbat y colocarla en el umbral, cuyo estatus legal es el de un carmelit, y al día siguiente puede abrir y cerrar y devolver la llave del umbral. Y cuando una cerradura esté más de 10 palmos, el suelo puede traer una llave en la víspera de Shabbat y colocarla en la cerradura, y al día siguiente puede abrir y cerrar y la puerta y devolver la llave en su lugar en la parte superior de la cerradura. Esta declaración del Rabino Meir. Entonces, explicando esta parte, dice que la parte del principio dice que los jajamín, ocurrió un caso en un mercado de carniceros en Jerusalén y la gente cerraría y dejaría la llave en la ventana sobre la puerta. Y Rab Yoshi dice que era un mercado de comerciantes de lana. Entonces, según la veraita, en la puerta, si la puerta de un jardín abierta en un Reshut Harabim tiene un Beis Sha'ar, adentro se puede abrir o cerrar con llave desde adentro. El Beit Sha'ar y la cerradura de ambos, Reshut Hayit y del jardín de un Carmelit, si tiene un Beit Sha'ar afuera, se puede abrir o cerrar desde afuera. Y si tiene un Beit Sha'ar por dentro y por fuera, se puede abrir o bloquear por dentro o por fuera. Si uno no tiene ningún lugar, no puede abrir o bloquear desde ninguno de los lugares. Entonces, lo mismo aplica sobre las tiendas abiertas de un Reshut Harabim y la cerradura está a 10 palmos del suelo, que es un carmelit. Uno tiene la llave a través del Shabbat y poner en el umbral en Shabbat. Y abre o bloquea y lo devuelve en su lugar. Entonces, Rab Meir nos dice que si la cerradura que está por encima de este fajín, uno no trae la llave a través de, antes del Shabbat, y la pone en la cerradura, en Shabbat lo abre o lo bloquea y lo devuelve en su lugar sobre la cerradura. Entonces, los jajamín, ¿qué dicen los jajamín? Creo que es este. Entonces dice los jajamín. Va jajamín o rim af bisman she haman ul she hamanul lemala asarate fajim beim mafteak berek shabbat manijo baisuka Baiskufa de Hamar Poter Benuel Umasherijo Limecomo Om Bajalón Sheal Remabe Apetag
im yesh bajalon arba asur mi penin shehu kemotzi me rechur le irreshur. Entonces los rabinos nos dicen que incluso cuando una puerta una cerradura esté más de 10 palmos de suelo, uno puede traer una llave en la víspera del Shabbat y colocarla en el umbral, y la siguiente día puede abrir y cerrar la puerta y devolver la llave en su lugar en el umbral, en la ventana que está encima de la puerta. Sin embargo, si la ventana es de 4 por 4 palmos y palmos de 10 por encima del suelo, en su estado es el dominio privado y es por tanto prohibido colocar la llave de la ventana, porque sería como si uno es transferir la llave de un dominio, un carmiler o un dominio privado. Entonces los jajamín dicen que incluso si la cerradura está por encima de 10 tefajim, uno trae la llave antes de Shabbat y la pone en el umbral. En Shabbat lo abre o cierra con la llave y lo devuelve en su lugar sobre una ventana o sobre la abertura. Y si la ventana es de 4 por 4, está prohibido porque esto es Hotzahá, desde el Reshut del umbral, un Carmilit, a un Reshut Hayit, que es decir, la ventana. Lo mismo aplica en las tiendas. Implica que el umbral es un Carmelit si fuera un Reshut Hayit o un Reshut Harabin. Cuando la cerradura está de 10, no se podría mover la cerradura porque esto está prohibido con respecto a una puerta, a un jardín. Entonces nos dice la siguiente parte de la Gemara. Dice, mi de Kamar, Bekem, Kanuyot, mi clan, Dibeis, Kupet, Carmelit, Asikan, Hai, Manul, Hiki, Damei, y Delit, Bei, Arba, Makom, Patur, U. Be, I, Iyit, Be, I, Arba, A, Beja, Lima, Rebanan, Bisman, Afbisman, Se Hamar, Ulemana, La, Meazara, Mebi, Mastea, Mereb, Shabbat, Ubanijo, Baiskufa, de Mahar, Potea, Noel, Bo, Umasherizo, la Iskufa o la Jalón, Se Al, Abei, Apatea, Beja, Ka, Metaltel, Mi Carmelit, Li Reshu Hayabi, Umar Hayabi. Entonces nos dice que el hecho de que se dice que la veraita y de manera similar almacena eso por inferencia que estamos tratando con un umbral que es un carmelit, ya que en otra manera estaría prohibido transferir la clave del umbral de la cerradura. Si es así con respecto a este bloqueo, ¿cuáles son las circunstancias si no hay un área de 4 por 4 palmos en él, no tiene estado de un dominio prohibido o en absoluto es un dominio exento? Y si es de 4 por 4 palmos y por tanto un dominio privado, los rabinos dicen que en este caso, incluso cuando el bloqueo está por encima de 10 palmos del suelo, puede traer una tecla en Shabbat, víspera, y coloca en el umbral y al siguiente día puede abrir y cerrar la puerta y devolver la llave al umbral o la ventana sobre la puerta. No está moviendo un objeto de un carmelit privado. Entonces aquí nos plantea lo siguiente. Nos plantea una pregunta. ¿Qué tipo de bloqueo se analiza
en esta pregunta. Dice, número 1, si es menos de 4 palmos, o 4 tefajim, perdón, es makom para el tour, o sea, estaría prohibido. Y segunda respuesta es que si al menos de 4 por 4, cuando está por encima de 10 los jajamim, no permitirían mover la llave desde el umbral hasta la cerradura. Esto es un carmelit Arashut Hayid. Entonces, nos dice Abaye, ¿qué nos dice Abaye? Dice, Amaye Leolam Dain Bo Arba Beyesh Bo Lahor Ulehashlimu La Abar. Dice que Abaye en realidad la cerradura no mide 4 por 4 palmos, pero hay suficiente espacio para la puerta que lo rodea para hacer un agujero que completaría su área más hasta los 4 palmos requeridos. Y dice, Wapi pligi de barim meir sabar ujukekin lejalishlim berabanan sabri en jukekin lejashlim beshamet mina aquí. Beshamet mina midrash rabanan ita liderab bimi de ki atarab dimi amar Rabbi Yohanan makom she'ein bo arba a arba mutar libnei reshut arabim bi libnei reshut hayahid lekateb alaf ubisbal shelo hayalifu. Entonces esta disputa nos dice que Rabino Meir se ajusta a la línea estándar de razonamiento, sostiene que uno abre espacio para completarlo en 4 palmos. En otras palabras, si una pequeña abertura está ubicada en un lugar suficiente grande como para ensancharla en lugar de, se ve como si ya hubiera sido tallado proporcionando la abertura de las dimensiones más grandes, los jajamim se ajustan a su línea estándar de razonamiento, ya que sostiene que uno no crea el espacio para completar 4 palmos. En consecuencia, la cerradura de su estado actual no es suficientemente grande para construir o en lugar de importancia y por lo tanto se considera un lugar exento. Rab Bebai Bar Abaye dice, aprende de esta veraita. Hay 3 alajot. Aprende de ella que, según Rabino Meir, excavamos para completar las dimensiones necesarias y aprenda más de ello, que Rabino Meir se retractó de su decisión con respecto a las puertas del jardín. Según Rabba, el Rabino Meir prohibió a un hombre parado en un carmelit abrir una puerta en un dominio privado y, sin embargo, aquí permite un caso similar. Aprendemos que la declaración de los rabinos que acepta la decisión del Rab Dimi, como cuando Rab Dimi llegó de Babilonia desde Israel desde Eres Israel, llegó a Babilonia desde Eres Israel, dijo que Rabbi Yohanan dijo un lugar con un área de menos 4 por 4 palmos y que está separado del área circundante es un dominio exento con respecto a la realización del Shabbat. En consecuencia, si el dominio está ubicado entre un dominio público y un dominio privado, permite tanto a las personas en el dominio público como a las personas en el dominio privado ajustar la carga sobre sus hombros siempre que no intercambien objetos. Ay, ya se me trabó la... Bueno, entonces aquí lo que nos está diciendo en respuesta de Rab Abaye, que por lo menos de 4 por 4, pero hay un espacio en la puerta para tallar y completar el shiur, Rab Meir nos dice
que Joquequín Lejalish es Reshut Hayid, como si estuviera tallado. Y los Jajamín dicen que no es Macón Patur, o sea, no está prohibido. Y Rapibi Bar Abaye nos explica las tres. Aprendemos de las tres cosas de esta baraita, lo que mencionamos anteriormente. Dice, número 1, que aprendemos que Rabbi Meir sostiene que Joquequín Lejashlim. Número 2, que aprendemos que Rabbi Meir se retractó de lo que dijo sobre las puertas de un jardín, que necesitaba una mejizá de 10 altura. Aquí, cuando la cerradura está por encima de 10, un reshut hayahid, y Rab Meir permite pararse sobre un pórtico, un carmelito, y abrir. No decreta que no se lleve la llave a sí mismo. Y punto 3 es que los Jajamín, quienes prohíben la transferencia del pórtico, los carmelitas a la cerradura y luego a la ventana de Shulhayid, a pesar de que consideran de que la cerradura apaña la enseñanza a menos 3 de altura, mide menos de 4 a transferir a otro. Y para terminar, vamos a leer la Mishnah. Y la de Mara que nos hablen, nada más que aquí no me carga. Un segundo. Mishnah. Neger Rosh Ingeser Beranche Matir. Amar Rabbi Eliezer más Shevitiberia Shehayu Noachim Bo Geter Rabanam Rabban Gamlian Ujasekin y Asru Lagen. Rabbi Yoshe Omer Yius Nahaubo Uba Rabanan Gamlial Umaskenin Beasru Lagen. Entonces nos dice aquí la Gemara. Dice, con respecto a un cerrojo que se asegura en una puerta en su lugar, que tiene un pomo grueso, un gelustera, en un extremo, un implemento útil para una variedad de propósitos, los Tanaín no están de acuerdo sobre si el cerrojo tiene el estado de una embarcación. Por lo tanto, se puede cerrar la puerta con ella o se considera una viga transversal, lo que significa que al hacerlo se califica como edificio. El rabino Eliezer prohíbe su uso y el rabino Yoshi lo permite. El rabino Eliezer dice, un incidente se produjo en una sinagoga de Tiberíades, donde estaban acostumbrados a tratar el uso de este tornillo como permitía hasta que llegaron Rabí Gamliel y los viejos y prohibió a ellos.
Rabino Yossi dice que lo contrario era el caso de un primer momento que estaban acostumbrados a tratar el uso de este perno como prohibido y Rabban Gamliel y los ancianos y les permitieron a ellos. ¿Qué nos dice la explicación de esta Mishnah? Es que Rabbi Eliezer dice que si un cerrojo para cerrar una puerta tiene un extremo grueso que se puede usar para triturar, no puede cerrar con él en Shabbat. Parecería un edificio. Y el permiso de Rab Yoshi nos dice que Rab Eliezer, un caso ocurrió en Tiberias y la gente lo permitió hasta que Rab Gamaliel y los Jajamín se lo prohibieron. Y Rab Yoshi dice, no, la gente lo prohibió hasta que Rab Gamaliel y los Jajamín lo permitieron. Y terminamos con la Gemara que nos dice, Benital, Beizdo, Kuli, Alema, La Frigi, Ki, Frigi. Dice la Gemara que reduce la disputa si el cerrojo se puede mover con la cuerda con la que está sujeto la puerta. Todos están de acuerdo en que se considera parte de la puerta y se puede asegurar la puerta con ella. Cuando el rabino Yoshi y el rabino Eliezer no están de acuerdo. Entonces la explicación de esta Gemara nos dice que si cuelga y se puede ser agarrado por la cuerda, es suficiente fuerte, o sea, si la cuerda es suficiente fuerte, es decir, que no se romperá, todos lo permiten. Y hay 3 puntos. Número 1, discuten en un caso en el que no pueden ser tomados por la cuerda. Número 2, que Rab Yoshi sostiene que dado que tiene un mortero al final, se considera un cli o bloquear con él no parece construir. Y número 3, Rab Eliezer sostiene que dado que no puede ser tomado por la cuerda, es como un perno que no está conectado. Eso es lo que terminamos de ver de este capítulo 101. Excelente, amigo mío, excelente. Una vez más, te felicito por el esfuerzo que hiciste para leer en arameo, el esfuerzo que hiciste también para entender la hoja y explicárnoslas a nosotros. El din de la puerta, el din de la llave. Baruch Hashem, Kol Hakavod. No sé si hay alguna pregunta para Wemach en este momento. ¿Alguien quiera preguntar de algo que no entendió o que fue difícil para él? Y daríamos por terminada la clase de hoy. No sin antes también recordarles a los demás cuándo es el tiempo de sus lecturas de cada una de estas últimas hojas de Masechet Eruvin. Sabemos que Masechet Eruvin tienen 105 hojas. Entonces, quisiera darle la palabra a alguno de los que tal vez tengan dudas o comentarios y vamos a poner compartir también, permítanme un momento acá,